Imagina adentrarte en la naturaleza creyendo que estás preparado para todo, solo para encontrarte cara a cara con un enorme grizzly. O imagina un viaje familiar de campamento que se convierte en una pesadilla cuando un oso negro arremete contra una niña pequeña. Estos momentos de puro terror revelan lo impredecibles y peligrosos que pueden ser estos encuentros. Hoy exploraremos incidentes reales como la desesperada lucha de un cazador contra un oso, la huida de vida o muerte de un fotógrafo de un oso polar y un pueblo en alerta mientras un oso negro deambula por las calles. El 17 de septiembre de 2024, Sergei Volkov era un cazador veterano. Se adentró en la naturaleza siberiana cerca del río Yenisei. Con 58 años, había cazado en estos remotos bosques por más de 3 décadas, y este viaje anual era una tradición para él. Nacido y criado en una pequeña aldea del norte de Siberia, Sergei aprendió a cazar de su padre y abuelo. Era conocido por su habilidad en rastrear animales, especialmente ciervos, con confianza y facilidad. Sus viajes eran una oportunidad para escapar del ruido de la vida moderna y reconectarse con la naturaleza. Siberia era su segundo hogar, con extensiones de bosques, inviernos duros y belleza salvaje. Pero este año la naturaleza había cambiado. Incendios recientes habían arrasado partes del bosque, desplazando a muchos animales, incluidos depredadores como los osos pardos. Sergei sabía los riesgos de encontrarse con la fauna en tales condiciones, pero estaba preparado. Tenía su confiable rifle, un cuchillo de caza y un teléfono satelital que siempre llevaba en caso de emergencia. Pero ese día, el destino tenía otros planes. Sergei pasó la mañana rastreando a un ciervo, moviéndose en silencio por el bosque. El aire era fresco y el suelo blando por las hojas caídas. Sus ojos expertos seguían los sutiles indicios de movimiento, guiado por sus años de experiencia. Estaba completamente enfocado en la caza, ajeno al peligro que acechaba cerca. Un enorme oso grizzly había llegado al área, desplazado por los incendios. Hambriento y agresivo, estaba buscando comida, empujado a un territorio desconocido. Era un animal capaz de moverse en silencio a pesar de su tamaño. A solo metros de Sergei, lo había estado observando por un tiempo, sus instintos activados por el hambre y el olor de la presencia del cazador, y de repente atacó. Cerró la distancia entre ellos en segundos. Sergei no lo oyó venir hasta que fue demasiado tarde. Sintió la fuerza del animal al embestirlo por detrás, derribándolo. El impacto fue abrumador, y antes de que pudiera reaccionar, su rifle salió volando de sus manos, aterrizando a varios metros de distancia. El peso del oso lo aplastaba contra el suelo. Sergei luchaba por respirar mientras el enorme animal gruñía rasgando su espalda. El dolor recorría su cuerpo mientras intentaba alcanzar su cuchillo. Las mandíbulas se cerraban cerca de su cabeza, y Sergei sabía que solo tenía segundos para actuar. Reuniendo todas sus fuerzas, logró sacar el cuchillo de su cinturón y lo hundió en el costado del oso. La hoja golpeó al animal, pero no fue suficiente para detenerlo. Su tamaño y poder hacían que los esfuerzos de Sergei parecieran casi inútiles. Sergei luchaba con todo lo que tenía buscando una forma de escapar. El bosque a su alrededor estaba en silencio, excepto por el sonido de la lucha mientras el cazador luchaba por su vida en la naturaleza. El cuerpo de Sergei estaba siendo aplastado bajo el peso del oso desgarrando su espalda. Cada respiración era una lucha, y el dolor que lo atravesaba era casi insoportable. Apretaba con fuerza su cuchillo de caza, sabiendo que era lo único que lo separaba de una muerte segura. Con cada gramo de energía que le quedaba, Sergei clavó el cuchillo en el costado del oso nuevamente, apuntando a un lugar entre su grueso pelaje y músculo. El oso rugió de dolor retrocediendo por un momento, pero no fue suficiente para detener el ataque. Impulsado por el hambre y el instinto, avanzó de nuevo. Sergei sentía que sus fuerzas se desvanecían y su cuerpo debilitándose. Su mente corría mientras intentaba encontrar una salida, pero el tamaño y la fuerza del oso le dejaban pocas opciones. Su teléfono satelital, que podría haber sido su salvación, había caído de su chaqueta durante la pelea y ahora yacía inútil en la tierra, con la pantalla rota y apagada.
El oso se lanzó de nuevo, pero Sergei logró rodar hacia un lado, justo fuera del alcance de sus enormes garras. Su espalda sangraba y sus músculos gritaban de dolor, pero sus instintos de supervivencia lo impulsaban a seguir. Con el cuchillo aún en la mano, atacó al oso a su cuello. Este se retiró, sacudiendo la cabeza con enojo y dolor. Esta podría ser su única oportunidad de escapar. Reuniendo la poca energía que le quedaba, Sergei se levantó tambaleándose. Apenas podía mantenerse en pie, pero se obligó a correr. Detrás de él, el oso se tambaleaba confundido por las heridas que Sergei le había infligido. Luego, con un último gruñido, se dio la vuelta y desapareció en los árboles. Sergei cayó al suelo jadeando por aire. Su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas, su ropa desgarrada y empapada de sangre. La naturaleza a su alrededor estaba una vez más silenciosa, como si el bosque mismo hubiera contenido el aliento. Permaneció allí durante varios minutos, demasiado débil para moverse luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. Había sobrevivido, pero estaba herido y a kilómetros del pueblo más cercano. Sin un teléfono que funcionara y sin forma de pedir ayuda, Sergei sabía que su única esperanza era arrastrarse hasta un lugar seguro. Se fue lentamente por el bosque protestando con cada movimiento. El sol comenzaba a ponerse y la fría noche pronto caería. Sentía que sus fuerzas se desvanecían, pero seguía impulsado por su voluntad de sobrevivir. En los días que siguieron, la desaparición de Sergei llevó a una búsqueda por parte de los aldeanos locales. Lo encontraron débil y apenas vivo en lo profundo del bosque. Fue trasladado al hospital más cercano, donde recibió tratamiento por sus graves heridas. Aunque sobrevivió, el ataque le dejó cicatrices duraderas, tanto físicas como emocionales. La naturaleza siempre había sido su segundo hogar, pero ahora entendía sus peligros más que nunca. El oso había sido un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza, y aunque era un cazador experimentado, nunca volvería a aventurarse en la naturaleza sin un nuevo respeto por las criaturas que la habitan. El 12 de agosto de 2024, la familia Martínez disfrutaba de su campamento anual en el Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming. Durante años, Michael y su esposa Laura habían llevado a sus dos hijos, Sofía de 12 años y su hijo menor Ethan de 9, a explorar Yellowstone. Amaban la naturaleza y estos viajes eran una tradición que toda la familia esperaba con ansias. Michael era profesor y Laura era enfermera. Siempre enseñaron a sus hijos la importancia de la naturaleza y el respeto a la vida silvestre. Este viaje debía ser como cualquier otro, lleno de caminatas, fogatas y observación de estrellas. Habían acampado en una zona remota del parque, rodeados de altos árboles y campos abiertos. Pasaron el día caminando y disfrutando del paisaje, maravillándose con la belleza de Yellowstone. Sofía siempre estaba ansiosa por explorar. Amaba a los animales y sentía un interés especial por la vida silvestre, leyendo frecuentemente sobre los animales del parque. Michael y Laura, conscientes de los riesgos de acampar en territorio de osos, recordaron a los niños la importancia de quedarse cerca y ser cautelosos. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, la naturaleza tenía otros planes. Por la tarde, mientras Michael y Laura preparaban el campamento, Sofía se alejó demasiado de la tienda. Solo pretendía recoger algunas flores silvestres, pero pronto se encontró más adentro del bosque de lo que había planeado. Al agacharse para recoger unas flores, escuchó un ruido entre los arbustos. Al levantar la vista, su corazón se detuvo. A pocos metros de distancia, estaba un gran oso negro acompañado de sus crías. Sofía sabía lo suficiente sobre la vida silvestre para entender que estar cerca de una osa con sus crías era una de las situaciones más peligrosas. La osa se giró bruscamente y sus ojos se fijaron en la niña. Percibió una amenaza para sus crías y la atacó. El pánico la invadió mientras el enorme animal avanzaba. Sofía gritó y corrió, dejándose llevar por el instinto mientras corría de vuelta hacia el campamento. Al escuchar sus gritos, Michael soltó todo y corrió hacia su hija. En cuestión de segundos, Michael llegó justo cuando el oso se acercaba. Sin pensar en su propia seguridad, se interpuso entre su hija y el oso, con el corazón acelerado. El oso, concentrado en Michael, rugió y lanzó un golpe con sus enormes patas. El impacto lo derribó al suelo.
Su cuerpo se desplomó por la fuerza, pero su mente solo pensaba en una cosa: proteger a su familia. Michael gritó a Laura que tomara a los niños y corriera. Sofía permaneció paralizada por el shock, viendo a su padre enfrentarse al oso enfurecido. Michael intentó mantener la atención del oso mientras Laura tomaba rápidamente a Ethan y arrastraba a Sofía a un lugar seguro. El oso, concentrado en Michael, gruñó mientras se cernía sobre él. Debía distraer al animal el tiempo suficiente para que su familia escapara. Intentó moverse, pero el dolor del golpe inicial dificultaba cualquier esfuerzo. Su mente corría en busca de cualquier forma de sobrevivir y proteger a los suyos. La osa dudó por un momento. Esta breve pausa le dio a Michael el tiempo justo para retroceder un poco, poniendo una pequeña distancia entre él y el enorme animal. Seguía atenta observando cada uno de sus movimientos, pero no avanzaba. Su instinto maternal la había llevado a defender a sus crías, pero ahora intentaba decidir si el peligro había pasado. Al mismo tiempo, otros campistas cercanos escucharon el alboroto. Algunos ya habían contactado a los guardabosques del parque, alertándolos de la situación. Los guardabosques fueron enviados de inmediato, abriéndose paso a través del denso bosque hacia el lugar, conscientes de lo crucial que era cada segundo. Llevaban equipo diseñado para encuentros con osos, como spray de oso y dispositivos de ruido para disuadir al animal sin dañarlo. De vuelta en el campamento, Laura había logrado llevar a Sofía y Ethan a un lugar seguro detrás de un gran árbol. Aún podían ver a Michael desde la distancia, y Sofía temblaba al ver a su padre enfrentarse al oso. Cada segundo se sentía eterno mientras esperaban que llegaran los guardabosques, con la esperanza de que el oso se retirara antes de causar más daño. La osa retrocedió unos pasos. Sus crías cerca de su madre comenzaron a moverse más adentro del bosque. Michael permaneció lo más quieto posible y sintió alivio al ver que el oso desaparecía de su vista. Esperó unos momentos más, asegurándose que se había ido antes de intentar ponerse de pie. Y luego los guardabosques llegaron para evaluar la situación. Michael fue asistido de inmediato por los guardabosques. Le aplicaron primeros auxilios a sus heridas y tranquilizaron a la familia, asegurándoles que el oso había regresado al bosque. Laura y los niños corrieron a su lado, sacudidos pero aliviados de que había sobrevivido. Las secuelas del ataque dejaron un impacto duradero en la familia Martínez. Las heridas de Michael requirieron semanas de recuperación y aunque sanó físicamente, el recuerdo del encuentro con el oso lo acompañó siempre. El 10 de octubre de 2022, Emma Chen era una fotógrafa de vida silvestre y se encontraba en el Ártico canadiense, cerca de las remotas costas de la bahía de Hudson. Conocida por sus imágenes de animales en su hábitat natural, había pasado años documentando especies en peligro de extinción en todo el mundo. Su trabajo ha sido publicado en importantes medios y su fotografía ha sido elogiada por capturar la belleza y fragilidad de la vida silvestre. Había viajado al Ártico para fotografiar osos polares, una de las criaturas más icónicas y vulnerables ante el cambio climático. Siempre había llevado al límite sus esfuerzos por conseguir la toma perfecta, acercándose más de lo que la mayoría de los fotógrafos se atrevería. Creía que la única forma de capturar verdaderamente la esencia de un animal era acercarse lo más posible sin alterar su comportamiento. Acompañada por su guía Avik, un experimentado cazador inuit, confiaba en que este viaje sería uno de los mejores de su carrera. El Ártico canadiense era un ambiente duro e implacable. Los casquetes de hielo se estaban reduciendo rápidamente debido al calentamiento global, y a medida que el hielo marino desaparecía, los osos polares se veían obligados a viajar más hacia el interior en busca de alimento. Esto los había vuelto más desesperados e impredecibles. Emma era consciente de los riesgos, pero su pasión por la fotografía de vida silvestre superaba sus preocupaciones. Junto a Avik, montaron un campamento cerca de un grupo de refugios rocosos, con la esperanza de observar a los osos polares que merodeaban por la zona. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un tenue resplandor sobre el paisaje helado, cuando Emma avistó a su objetivo. Un gran oso polar macho caminaba lentamente sobre el hielo, sus enormes patas crujían la nieve bajo él. Ansiosa por capturar el momento, dejó la seguridad del campamento y comenzó a acercarse al oso. Se agachó, cámara en mano, moviéndose en silencio para obtener una mejor toma.
Avik, a pocos metros detrás de ella, observaba con preocupación. Sabía el peligro de acercarse demasiado a un oso polar hambriento, especialmente en esas condiciones. El oso había estado deambulando durante días, probablemente hambriento, buscando comida en un entorno que se derretía rápidamente. Avik llamó a Emma, pero ella estaba enfocada en su cámara, perdida en el momento. De repente, el oso se detuvo. Sus oscuros ojos se fijaron en ella, y en un instante la situación cambió. Lo que había sido una escena tranquila se convirtió en un encuentro mortal. Al percibir una posible presa, bajó la cabeza y comenzó a correr hacia Emma. Su velocidad era aterradora, y Emma, al darse cuenta de su error, se levantó apresuradamente. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba para correr. Avik disparó un tiro de advertencia al aire con su rifle con la esperanza de asustar al oso, pero el hambre del animal era más fuerte que el ruido y continuó con su ataque. Emma apenas logró llegar al refugio, jadeando de miedo y agotamiento. Cerró la puerta de golpe justo cuando el oso alcanzaba la entrada. Mientras la puerta se cerraba con fuerza, Emma se apoyó en ella. El oso polar estaba enfocado en su presa y arañaba la puerta. Rascaba y embestía con su peso la frágil barrera de madera, haciendo que la estructura temblara. Emma y Avik sabían que estaban en grave peligro. Las delgadas paredes del refugio no estaban diseñadas para resistir la fuerza de un oso polar cargando. Cada golpe de las enormes patas del oso enviaba sacudidas por toda la habitación. Avik se movió para asegurar la puerta con todo lo que tenían a mano. Mesas, equipo, cualquier cosa que pudiera agregar algo de protección. Se mantuvo calmado. Sus años de vivir en el Ártico y su comprensión del comportamiento de estos animales le dieron una sensación de control sobre la situación. Emma era consciente de lo cerca que había estado del desastre. Había pasado su carrera capturando imágenes de animales, pero nunca se había sentido tan vulnerable. El oso continuó empujando y arañando la puerta, impulsado por el hambre. El pequeño refugio, situado al borde de la congelada bahía de Hudson, se sentía aún más aislado. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje helado. Estaban a kilómetros de cualquier contacto humano, y sus teléfonos satelitales no funcionaban bien en esas condiciones de frío extremo. No había forma inmediata de pedir ayuda. El oso emitía gruñidos mientras intentaba encontrar una manera de entrar. Emma podía escuchar el crujir del hielo bajo sus pies, recordándole el entorno cambiante en el que se encontraban. El ataque del oso era por desesperación, un reflejo de los casquetes de hielo que se encogían, dejando a los osos polares luchando por encontrar alimento. Pasaron horas mientras el oso daba vueltas alrededor del refugio, probando diferentes puntos de entrada. Emma y Avik permanecieron dentro, usando todo su conocimiento de supervivencia para mantenerse a salvo. Intentaron conservar el calor y se mantuvieron en silencio, esperando que el oso finalmente perdiera interés y se fuera. Sabían que no podían arriesgarse a otro encuentro cercano con el animal, ya que no había a dónde huir. Cuando la noche ártica se profundizó y el frío se volvió más intenso, el oso comenzó a retirarse. Olfateó alrededor del refugio una última vez, pero finalmente se alejó, volviendo hacia el hielo en busca de una presa más fácil. Dentro, Emma y Avik esperaron en silencio, apenas creyendo que el peligro había pasado. El refugio seguía en pie, aunque con marcas de garras y abolladuras tras el ataque. El oso se había ido, pero la experiencia dejó una huella permanente en ambos. Tras el encuentro, Emma reflexionó sobre su error casi fatal. Su impulso por capturar la imagen perfecta casi le costó la vida. El hambre y la desesperación del oso polar fueron un recordatorio impactante del efecto que el cambio climático estaba teniendo en el ecosistema del Ártico. El 3 de mayo de 2018, un grupo de niños de la escuela Jefferson Elementary en San Francisco disfrutaba de un emocionante día en el zoológico de la ciudad. Guiados por sus maestros y acompañantes, estaban en una excursión para aprender sobre la vida silvestre. El zoológico, ubicado en el borde occidental de la ciudad, había sido un lugar popular para excursiones escolares durante años, y los niños estaban emocionados de ver a los animales de cerca. El grupo estaba compuesto por unos 20 estudiantes de tercer grado, todos con los ojos bien abiertos de emoción mientras iban de exhibición en exhibición, aprendiendo sobre las criaturas que solo habían visto en libros y videos.
Los estudiantes se reunieron cerca del recinto de los osos, observando al enorme oso Kodiak llamado Boris moverse por su hábitat. Los maestros les explicaban a los niños cómo los osos Kodiak son uno de los depredadores terrestres más grandes, capaces de alcanzar tamaños masivos, aunque son tímidos en la naturaleza. Los niños escuchaban atentos, fascinados por los lentos y poderosos movimientos del oso. Justo cuando estaban a punto de pasar a la siguiente exhibición, todo cambió en un instante. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. El terremoto causó caos en todo el zoológico. La gente gritaba mientras los edificios se balanceaban y los árboles se sacudían. Los niños se acurrucaron junto a sus maestros, aterrados mientras el zoológico parecía sacudirse a su alrededor. El terremoto fue lo suficientemente fuerte como para dañar varias estructuras, incluido el recinto de los osos. En la confusión que siguió, nadie se dio cuenta de inmediato que Boris, el oso Kodiak, había logrado escapar. El terremoto había dañado las barreras de su recinto y encontró una salida. Suelto en el zoológico, el enorme oso estaba desorientado y asustado, deambulando libremente por el lugar. La gente comenzó a dispersarse cuando se corrió la voz de que un animal peligroso estaba suelto, y el pánico se apoderó de los visitantes del zoológico. El cuidador del zoológico, Mark Thompson, que había trabajado allí por más de 15 años, rápidamente tomó el control de la situación. Era un experto en el comportamiento de los osos y había trabajado con Boris desde que el oso llegó al zoológico. Sabía cuán impredecible y peligroso podía ser un oso asustado. Mark y su equipo comenzaron a buscarlo, conscientes de que cuanto más tiempo estuviera libre, mayor sería el riesgo para todos en el zoológico. Mientras Mark y su equipo se movían por el zoológico, escucharon gritos frenéticos que venían de la dirección del grupo escolar. Cuando Mark llegó al lugar, se dio cuenta de su peor temor. Boris había acorralado al grupo de niños cerca de un edificio de servicio. Se erguía imponente, bloqueando su única ruta de escape. Los niños se apretaban contra la pared junto a sus maestros, intentando protegerlos. El corazón de Mark latía con fuerza mientras evaluaba la situación. Sabía que Boris no era naturalmente agresivo, pero el estrés del terremoto y el entorno desconocido podrían hacer que el oso actuara de manera impredecible. Tenía que pensar rápido, sabiendo que un solo movimiento en falso podría llevar a una tragedia. Quedó congelado por un momento y su mente corría mientras observaba la escena ante él. El enorme oso Kodiak bloqueaba la salida del grupo de niños. Estaba confundido y estresado por el terremoto. Se movía de un lado a otro con sus ojos nerviosos. Iban de los niños a su entorno. Los niños apenas se movían. Lo único que mantenía la situación bajo control era la vacilación del oso para acercarse más. El edificio detrás de los niños no ofrecía rutas de escape y Boris estaba lo suficientemente cerca como para atacar si se asustaba. No podía permitirse asustarlo más, pero tampoco podía dejar que permaneciera tan cerca de los niños. Mark señaló a su equipo que se mantuviera atrás, consciente de que demasiada gente solo aumentaría el estrés del oso. Sin más que su experiencia y su calma, se acercó lentamente a Boris, posicionándose entre el oso y los niños. Boris estaba agitado, pero Mark había pasado años con él y conocía bien sus señales. Tenía que usar ese conocimiento ahora. Sacó la pistola tranquilizante que llevaba y apuntó a Boris. La situación era delicada y solo tenía una oportunidad para hacerlo bien. Contuvo la respiración mientras apretaba el gatillo, enviando el dardo hacia el oso. Golpeó a Boris en el hombro y por un momento reaccionó gruñendo y mirando a Mark. Caminó unos pasos más antes de que el tranquilizante comenzara a hacer efecto. Los movimientos se ralentizaron y su respiración pesada se volvió más laboriosa. Después de lo que parecieron horas, tropezó y se tumbó en el suelo. Mark observó con atención para asegurarse de que el oso estuviera tranquilizado antes de dar la señal a su equipo para que se acercara. Una vez que Boris estuvo a salvo, el personal del zoológico se movió para asegurar el área y calmar a los niños. Los maestros que habían estado de pie protegiendo a los estudiantes comenzaron a alejarlos de la escena. Después del incidente, Mark permaneció junto al oso tranquilizado. Boris estaba vivo y sin daño, y nadie había resultado herido, pero sabía lo cerca que habían estado del desastre. El terremoto expuso el delicado equilibrio de mantener a grandes animales en cautiverio,
y el zoológico necesitaba reevaluar sus protocolos de seguridad tras este cercano incidente. El evento fue noticia en toda la ciudad y la discusión sobre la seguridad en los zoológicos y santuarios de vida silvestre se intensificó. Aunque elogiaron a Mark por su rápida acción, él cargaba con el peso de saber lo cerca que estuvieron de la tragedia. Sabía que había tomado la decisión correcta en el momento, pero la imagen de los niños aterrados, acorralados por el oso, se quedaría con él por años. El zoológico reforzó los recintos para garantizar que no volviera a ocurrir un incidente similar. Fue un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza, incluso en los entornos más controlados. Boris se recuperó completamente del tranquilizante y volvió a su recinto, pero el recuerdo de ese día permanecería con Mark por mucho tiempo. El 15 de junio de 2019, Sarah Jennings era una hábil piloto de avionetas. Volaba sobre la vasta naturaleza de Alaska. Había pilotado pequeños aviones a través de algunas de las regiones más remotas de Alaska, entregando suministros y transportando personas a lugares inaccesibles por carretera. Nacida y criada en Anchorage, creció rodeada de aviones y supervivencia en la naturaleza. Su padre había sido piloto y desde pequeña desarrolló las habilidades para navegar tanto los cielos como el accidentado terreno. Ese día volaba sola, llevando suministros médicos de emergencia a una aldea remota. El clima estaba despejado y ella se sentía segura mientras volaba sobre los extensos bosques y las montañas cubiertas de nieve. La naturaleza de Alaska era hermosa, pero implacable. Abajo se extendían millas de bosques. Era un paisaje que conocía bien, pero también sabía que exigía respeto. De repente, el motor de su avión comenzó a fallar. Un fuerte temblor sacudió la aeronave mientras humo comenzaba a salir del motor. Su peor temor se hacía realidad. Un fallo grave. Escaneó el paisaje en busca de un lugar seguro para aterrizar, pero los árboles densos y el terreno irregular le dejaban pocas opciones. Sin tiempo que perder, luchó con los controles y dirigió el avión hacia un pequeño claro en el bosque. El impacto fue brusco. El avión se deslizó por el suelo, golpeando rocas y árboles antes de detenerse. Cuando el polvo se asentó, Sarah estaba magullada y aturdida, pero viva. Los restos de su avión estaban esparcidos a su alrededor. Su pierna palpitaba de dolor, probablemente herida en el accidente, pero sabía que quedarse quieta no era una opción. Estaba a millas de cualquier signo de vida humana, sin forma de pedir ayuda. Su radio había sido destruida en el accidente y su baliza de emergencia estaba dañada. El entrenamiento de Sarah entró en acción. Recogió los suministros que pudo de los restos, un pequeño cuchillo, algunas cerillas y unas pocas barras energéticas. Sin perder tiempo comenzó a moverse, cojeando a través del denso bosque, con la esperanza de encontrar agua o algún indicio de un pueblo cercano. Los árboles densos y la espesa maleza dificultaban el viaje y cada paso le provocaba un dolor agudo en la pierna. Pasaron horas mientras Sarah avanzaba lentamente por la naturaleza. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. La temperatura bajaba y la realidad de su situación comenzaba a pesarle. Pero entonces ocurrió algo peor. Mientras se detenía a descansar cerca de un arroyo, Sarah notó movimiento a lo lejos. Un gran oso pardo la observaba desde los árboles. El olor del accidente había atraído al oso y ahora la había encontrado. Sarah sabía lo suficiente sobre osos para reconocer el peligro. Esto no era un encuentro casual. El oso la estaba acechando con los ojos fijos en ella. Comprendió que estaba en una situación mortal. El oso tenía hambre y ella estaba herida y sola. Sus habilidades de supervivencia serían puestas a prueba en la forma más extrema posible. Cuando el gran oso pardo salió de los árboles, sabía que en la remota naturaleza de Alaska, a millas de cualquier ayuda, ese oso era ahora la mayor amenaza para su supervivencia. El depredador estaba claramente enfocado en ella. Sarah había leído lo suficiente sobre osos para entender que una vez que un oso comienza a seguirte puede ser implacable. Sarah retrocedió manteniendo la vista en el oso, sabiendo que los movimientos bruscos podrían provocarlo a atacar. Su pierna herida hacía que cada paso fuera doloroso, pero detenerse no era una opción. El oso dio unos pasos lentos hacia ella, moviéndose con una confianza aterradora. No había duda de que no era simple curiosidad. El oso la seguía con intención.
Miró a su alrededor tratando de evaluar sus opciones. El denso bosque ofrecía poco espacio para escapar, pero vio un grupo de árboles con ramas bajas a unos metros de distancia. Con su fuerza limitada, trepar sería difícil, pero podría ser su única oportunidad de poner distancia entre ella y el oso. Cojeó hacia los árboles a pesar de que su cuerpo estaba al borde de la extenuación. Al llegar a la base del árbol, agarró la rama más baja y se impulsó hacia arriba. El dolor en su pierna era agudo, pero la adrenalina la ayudó a realizar el esfuerzo. Subió más alto, sus manos raspándose contra la corteza áspera, mientras el oso se acercaba abajo. Desde su posición, podía ver al oso rondando el árbol, olfateando el aire y escarbando. El oso se puso de pie sobre sus patas traseras, presionando sus enormes garras contra el tronco del árbol. Era una vista intimidante, el oso mostrando todo su tamaño. El árbol se sacudió bajo su peso, pero se mantuvo firme. Sarah se aferró a las ramas, esperando que el oso perdiera el interés y se alejara, pero el animal se quedó debajo esperando, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Pasaron horas, y el sol comenzó a ponerse, iluminando la naturaleza de Alaska. Sarah estaba fría, hambrienta y débil por sus heridas, pero sabía que no podía quedarse en el árbol para siempre. El oso parecía decidido. Solo era cuestión de tiempo antes de que tuviera que moverse, y con su pierna herida, correr no era una opción. Al caer la noche ideó un plan. Sacó de su bolsillo el pequeño cuchillo que había tomado del avión. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Recogió ramas y las ató con trozos de tela de su chaqueta, creando una lanza rudimentaria. Sabía que no sería suficiente para matar al oso, pero podría darle una oportunidad si el animal atacaba de nuevo. La noche se hizo interminable, con Sarah luchando contra el agotamiento y el frío extremo. Observó al oso a través de la oscuridad, sus ojos reflejando la tenue luz de la luna. Finalmente, tras muchas horas, el oso pareció aburrirse y se alejó en el bosque. Pero esperó, asegurándose de que no hubiera peligro antes de bajar del árbol. El encuentro la dejó física y emocionalmente agotada. Aunque había sobrevivido la noche, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Con sus limitados suministros y el entorno hostil, Sarah aún enfrentaba muchos desafíos. Sin embargo, había superado la amenaza más inmediata, el oso que la acechaba, y su determinación de sobrevivir solo se había fortalecido. Varios días después, tras navegar por el terreno implacable, fue encontrada por un equipo de rescate enviado después de que no llegó a su destino. Estaba débil y herida, pero viva. Su encuentro con el oso le dejó cicatrices, tanto físicas como mentales, pero también le recordó la feroz resiliencia que poseía. El 22 de julio de 2015, Dave Pearson era un experimentado oficial de control de animales en Boulder, Colorado. Se preparaba para lo que parecía ser una llamada de rutina. A sus 45 años, había pasado más de 2 décadas manejando encuentros con la vida silvestre en la región. Había reubicado mapaches, atrapado perros callejeros e incluso gestionado avistamientos ocasionales de coyotes. Pero últimamente, las llamadas se habían vuelto más frecuentes y preocupantes. El cambio climático y la destrucción del hábitat estaban empujando a los animales salvajes, especialmente a los osos, más cerca de los asentamientos humanos. Dave sabía que manejar estas situaciones requería paciencia, habilidad y comprensión de los animales con los que lidiaba. Ese verano empezaron a llegar informes sobre un joven oso negro que había deambulado por los suburbios de Boulder. Al principio, la presencia del oso era una novedad. Los lugareños lo veían hurgando en los botes de basura y paseando por los patios traseros, y muchos tomaron fotos y las compartieron en redes sociales. Pero a medida que el oso se volvía más atrevido, la situación se tornó peligrosa. El oso, impulsado por el fácil acceso a la comida, comenzó a acercarse más a las casas e incluso a entrar en patios cercados. Mascotas pequeñas desaparecieron y los padres comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus hijos. Dave sabía que esto ya no era un problema menor, se estaba convirtiendo en una seria amenaza. A mediados de julio había sido visto varias veces en áreas residenciales y Dave fue llamado para manejar la situación. Su trabajo era reubicar al oso de manera segura sin dañarlo ni causar pánico. Había manejado reubicaciones de osos antes, pero cada situación era diferente y Dave sabía que un oso asustado podía ser impredecible.
Esa mañana salieron para capturar al oso y trasladarlo a un área más segura. Habían colocado una gran trampa en las afueras de la ciudad, cerca de donde se había visto al oso más recientemente. Dave sentía un profundo respeto por los animales y quería asegurarse de que el oso no resultara herido, pero también era consciente de los riesgos. Un animal salvaje acorralado en un entorno suburbano, rodeado de sonidos y olores desconocidos, podría volverse peligroso fácilmente. A medida que avanzaba el día, el oso fue visto cerca de una fila de casas, buscando en los botes de basura. Dave y su equipo llegaron rápidamente al lugar con la esperanza de capturar al oso antes de que se acercara demasiado a las personas. Pero las cosas no salieron como se esperaba. El oso se movió más hacia el vecindario. Al principio estaba tranquilo, pero a medida que el equipo se acercaba, quedó claro que estaba asustado. Dave intentó guiarlo hacia la trampa, pero ahora acorralado en un pequeño patio, entró en pánico. Soltó un gruñido bajo, sus ojos muy abiertos por el miedo al darse cuenta de que no tenía escapatoria. Corrió hacia la cerca buscando una salida, pero se encontró bloqueado tanto por el equipo como por la estructura a su alrededor. Dave avanzó intentando mantener al oso tranquilo, pero el animal reaccionó violentamente. El poderoso golpe de su pata impactó en la cerca cercana, provocando un fuerte estruendo que resonó en el tranquilo vecindario. El repentino estallido del oso sorprendió a todos en el patio. La cerca tembló ruidosamente cuando el oso volvió a golpearla, su fuerza evidente en la forma en que la madera se astillaba bajo la presión de su pata. Dave Pearson, aún intentando mantener la calma, sabía que la situación había escalado fuera de control. El oso estaba atrapado, asustado y ahora era peligroso. El equipo tenía que actuar rápido antes de que alguien saliera herido. El oso dirigió su atención hacia el equipo. Comenzó a caminar de un lado a otro, sus músculos tensos y listos para atacar. Los residentes cercanos, que al principio observaban desde sus ventanas, comenzaron a entrar en pánico. Algunas personas salieron de sus casas intentando meter a sus hijos adentro, mientras que otras se quedaron paralizadas. Dave, que había visto a los osos reaccionar de esa manera antes, sabía que el animal actuaba por miedo, no por agresión. Pero el miedo podía volver a un animal impredecible, y en este entorno suburbano, las consecuencias podrían ser graves. Dio unos pasos hacia atrás, señalando a su equipo que le dieran más espacio al oso. Pero el animal corrió de nuevo hacia la cerca más cercana, esta vez rompiendo una parte de ella. El fuerte estruendo provocó más pánico entre los residentes, y el oso acorralado en la calle parecía más desorientado que nunca. Dave sabía que no tenían otra opción más que intentar someterlo con un dardo tranquilizante. El objetivo siempre era capturar al animal de manera segura, pero ahora tan cerca de los residentes, el riesgo de lesiones era muy alto como para esperar más. Dave cargó el rifle tranquilizante apuntando al costado del oso. El dardo voló directo, golpeándolo justo debajo del hombro. El animal rugió de dolor y comenzó a caminar aún más frenéticamente. Tomaría varios minutos para que el tranquilizante surtiera efecto, pero parecían horas. El oso continuaba moviéndose hacia las casas cercanas, mostrando toda su fuerza. A medida que el tranquilizante comenzaba a hacer efecto, los movimientos se volvieron más lentos. Tropezó y soltó un gruñido profundo y cansado antes de caer al suelo cerca de una entrada. Yacía allí respirando con dificultad, mientras el sedante finalmente lo inmovilizaba por completo. La tensión en el aire se disipó lentamente a medida que el peligro pasaba, y el equipo se acercó con cautela para asegurar al oso para su transporte. Una vez que el oso fue sedado y cargado de manera segura en el vehículo de transporte, Dave se tomó un momento para respirar. La situación había sido mucho más caótica de lo que esperaba, pero nadie había resultado herido y el oso seguía con vida. El plan era reubicar al oso en un área más segura donde no representara una amenaza para las personas ni para sí mismo. Para Dave, el encuentro dejó una marca duradera. Sabía que el oso no había tenido la intención de causar daño. Aún así, el miedo y la confusión causados por la invasión de los hábitats de la vida silvestre por parte del desarrollo humano habían puesto a los animales en una situación peligrosa.